Florencia, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana con una leve sonrisa. El cielo estaba despejado, y el sol lanzaba una luz suave sobre los árboles que rodeaban la carretera. Ernesto conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino, pero su expresión cargaba algo que Florencia no lograba descifrar. Ella, animada, rompía el silencio de vez en cuando, comentando sobre los lugares por los que pasaban y los planes que tenía para el futuro. «Ernesto, ¿has pensado en nosotros haciendo ese viaje al sur el próximo verano? Sería increíble, solo nosotros dos, lejos de todo», dijo con entusiasmo, mientras Ernesto soltó un leve suspiro, fingiendo interés. «Vamos a ver, Florencia, no sé si tendré tiempo para eso», respondió de forma evasiva, sus dedos apretando con fuerza el volante. Florencia notó el tono distante, pero trató de ignorarlo. Tal vez solo era cansancio, pensó. Pero en ese momento, antes de que pudiera procesar sus pensamientos, todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, un ruido irrumpió el silencio del auto. La bocina de un camión sonó como una advertencia de tragedia inminente. «Ernesto, cuidado», gritó Florencia desesperada. Ernesto intentó esquivar, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El coche giró, dando vueltas en la carretera antes de chocar violentamente contra un barranco. El sonido del metal doblándose, los vidrios estallando y los gritos de Florencia se mezclaron en un caos absoluto. Cuando finalmente se disipó el polvo, todo quedó en silencio. Florencia sentía un dolor lacerante que la hacía perder la noción del tiempo y el espacio. Intentó moverse, pero algo no estaba bien. Sus piernas estaban inmóviles. El pánico se apoderó de ella. «¿Ernesto? ¿Dónde estás?», llamó con voz débil en medio del dolor. Ernesto salió del coche con algunos cortes y rasguños, pero parecía más preocupado por el estado del vehículo que por su esposa. Caminó hacia el lado de ella, mirando el interior destrozado. «Florencia, tú estás viva, gracias a Dios», dijo, pero su expresión parecía más de alivio por no cargar con una culpa mayor que de una genuina preocupación. «Mis piernas... No puedo sentir mis piernas, Ernesto. Algo está mal», lloraba Florencia, con la voz temblorosa mientras intentaba moverse sin éxito. Ernesto, visiblemente incómodo, evitaba mirarla directamente. «Tranquila, vamos a llamar ayuda», respondió, sacando el celular apresurado. Pero el tono seco en su voz hizo que Florencia, incluso en esas condiciones, se diera cuenta. No había ternura ni cuidado, solo una fría obligación. Horas después, en el hospital, Florencia despertó en una habitación iluminada por una fría luz de neón. Su cuerpo se sentía pesado y el dolor era insoportable. Un médico entró con una expresión grave. Ernesto estaba allí, sentado en una silla al lado, pero parecía distante, con los ojos fijos en su celular, como si estuviera ajeno a la gravedad de la situación. «Señora Florencia», comenzó el médico con voz grave, «el impacto causó una lesión severa en la columna. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero, lamentablemente, usted perdió la movilidad en las piernas. Vamos a trabajar en su recuperación de la mejor manera posible, pero existe una gran posibilidad de que esto sea solo temporal. Solo lo sabremos con el paso del tiempo. No puedo decir con certeza cuánto tiempo llevará, tal vez un mes, un año, no lo sabemos con seguridad». El mundo de Florencia se desmoronó en ese instante. Las palabras del médico resonaban en su mente como si fueran una pesadilla de la que no podía despertar. Miró a Ernesto, esperando algún gesto de consuelo, algo que la hiciera creer que no estaba sola en esto. Pero lo único que encontró fue indiferencia. Ernesto, aún con el celular en la mano, levantó la vista por un instante y dijo: «Bueno, al menos estás viva. Eso ya es algo, ¿no?» «¿Cómo puedes decir eso, Ernesto? Yo no puedo caminar. No voy a poder vivir la vida que habíamos planeado», respondió Florencia, con lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con el dolor físico y emocional. «Mira, Florencia, esto también es difícil para mí. ¿Sabes? ¿Crees que solo tú estás sufriendo? Ahora tengo muchas cosas con las que lidiar», contestó él, como si estuviera más preocupado por el impacto que eso tendría en su propia vida que en el sufrimiento de su esposa. Florencia entendió, en ese momento, que algo había cambiado profundamente entre ellos. La tragedia que debería haberlos unido
estaba revelando un lado de Ernesto que nunca imaginó que existiera, y esa era solo la primera página de un camino que tendría que enfrentar sola. Florencia fue llevada a casa. Estaba sentada en la sala, mirando por la ventana mientras la luz del sol se colaba por las cortinas entreabiertas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y las ruedas de su silla parecían un símbolo del peso que ahora llevaba. Habían pasado días desde que salió del hospital, pero Ernesto casi no estaba presente. Cada vez más distante, salía temprano y regresaba tarde, dejando a Florencia con su propia tristeza. Esa tarde, decidió preguntar. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Cuando Ernesto entró por la puerta, con el semblante apurado y el aire de quien preferiría estar en cualquier otro lugar, Florencia, respirando hondo, intentó sonar tranquila. «Ernesto, ¿podemos hablar?», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Él dejó el maletín en el sofá sin mirarla directamente. «Ahora no, Florencia. Estoy exhausto. Tuve un día difícil en el trabajo». «¿Exhausto de qué?», replicó ella, ahora con la voz ganando fuerza. «Apenas estás aquí conmigo. Paso los días sola, lidiando con todo esto, y tú desapareces. Es como si intentaras huir de mí. ¿Qué está pasando?». Ernesto suspiró, pasándose la mano por el cabello, claramente molesto. «¿No es suficiente con lo que estoy pasando en el trabajo? ¿Ahora también vas a empezar a exigirme? Yo estoy tratando de manejar esto de la mejor manera posible». «¿Lidiar con esto? Ernesto, ni siquiera me miras. ¿Crees que es fácil para mí estar en esta silla? Ni siquiera puedo alcanzar la cocina sin ayuda y tú ni te importas». «No hagas drama, Florencia», disparó él, con voz cortante. «Tengo mi propia vida. No puedo detenerlo todo por tu culpa». Florencia guardó silencio durante unos segundos, impactada. Las lágrimas comenzaron a rodar de nuevo. En el fondo, sabía que algo estaba terriblemente mal. Mientras tanto, Ernesto, en lugar de sentirse culpable, parecía aliviado por terminar la discusión. Salió de la sala, tomó las llaves del auto y murmuró algo sobre una reunión importante. Florencia, al verlo salir otra vez, sintió como si un abismo se abriera entre ellos. Al otro lado de la ciudad, Ernesto estacionaba el auto frente a un café discreto. Sentada en una de las mesas exteriores, Clarisa lo esperaba, con una sonrisa provocadora en los labios. Cruzaba las piernas con confianza, echándose el cabello hacia atrás mientras Ernesto se acercaba. «Te tardaste. Pensé que te habías perdido», bromeó ella mientras él tomaba asiento. «Ya sabes cómo es. La culpa, el drama», respondió él, tomando la mano de ella sobre la mesa. «Pero cuando estoy contigo, todo parece más fácil». Clarisa sonrió, inclinándose ligeramente hacia él. «Te dije que necesitabas a alguien que realmente te entendiera. No sé por qué sigues perdiendo el tiempo en esa casa con una inválida». Ella depende de mí», justificó Ernesto, pero su voz sonaba sin convicción. «Depender no es amar», dijo Clarisa con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Te mereces algo más que estar atado a una silla de ruedas emocional». Ernesto suspiró, mirando a su alrededor como si buscara una excusa para justificar su comportamiento. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la presencia de Clarisa era un alivio para la presión que sentía en casa. Mientras tanto, en casa, Florencia, que había sentido algo extraño en el comportamiento de Ernesto, tomó el celular que él había dejado sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras revisaba los mensajes. Cada palabra intercambiada entre Ernesto y Clarisa era como una puñalada en el corazón. «Te necesito, Clarisa. No sé cómo lidiar con todo esto solo», decía un mensaje enviado por Ernesto. «No tienes que lidiar solo. Solo necesitas decidir», respondía Clarisa. Florencia dejó caer el celular al suelo. Su respiración se aceleraba mientras la realidad de la traición la golpeaba como una avalancha. Miró las paredes de esa casa que antes representaban un hogar y que ahora parecían asfixiarla. Ernesto ya no era el hombre que había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Cuando él regresó a casa esa noche, Florencia estaba en la sala inmóvil. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor y determinación. Ernesto vaciló al verla allí, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. «Vi los mensajes», dijo ella, rompiendo el silencio con una voz firme que Ernesto no reconoció. Ernesto se detuvo,
su expresión alternando entre sorpresa e irritación. ¿Qué mensajes? Intentó esquivar, pero el tono en su voz lo delató. Los mensajes para Clarisa. No intentes engañarme, Ernesto. Leí todo, respondió Florencia, conteniendo las lágrimas que comenzaban a brotar. Él suspiró, frotándose las sienes como si estuviera lidiando con una molestia, no con el sufrimiento de su esposa. Mira, Florencia, no sabía cómo decírtelo. Esto entre Clarisa y yo pasó porque necesitaba algo que aquí no encontraba, algo que tú no podías darme. Florencia lo miró incrédula, incapaz de creer la frialdad de sus palabras. ¿Algo que no encontrabas aquí? ¿De qué exactamente estás hablando? Ernesto, estoy atrapada en esta silla, luchando por salir adelante, y tú me cambias porque necesitabas algo más. ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿En algún momento te has puesto en mi lugar para entender por lo que estoy pasando? No, no lo has hecho, dijo ella. ¿Crees que es fácil para mí? Ernesto alzó la voz, señalándose a sí mismo. No eres la única que sufre aquí, Florencia. Yo también estoy atrapado en esta casa, en esta situación, contigo. Y Clarisa, ella me entiende. Ella me da lo que necesito para seguir adelante. Florencia respiró hondo, tratando de asimilar esas palabras. El dolor se transformaba en rabia, y la rabia, en una fuerza que no sabía que tenía. ¿Y qué soy yo para ti, Ernesto? ¿Un peso muerto? ¿Alguien a quien ignorar mientras vives tu vida con otra persona? No voy a mentirte, respondió él cruzándose de brazos. No sé si puedo seguir con esta vida sin sentido. Contigo, con todo esto. Clarisa me da una oportunidad de respirar, Florencia, de ser yo mismo, sin tener que estar atado a una responsabilidad que no quiero. Tal vez sea mejor si nos separamos. Será lo mejor para ambos. ¿De verdad estás diciendo esto? ¿Que vas a abandonarme ahora en el momento en que más te necesito? Ahora que las cosas se ponen difíciles, ¿prefieres tomar el camino más fácil para ti? Ernesto desvió la mirada, incapaz de mirarla directamente. Así es. Ya tomé mi decisión, Florencia. Me voy. No puedo seguir aquí contigo. Necesito esto para mí. Florencia sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se endureció. Secó las lágrimas de su rostro y levantó la cabeza, mirándolo con firmeza. Entonces vete, Ernesto. Vete con tu Clarisa. Pero recuerda, un día te darás cuenta de que no fui yo quien perdió. Fuiste tú. Y en ese momento, no esperes que olvide todo lo que ocurrió hoy y te acepte de vuelta, porque te aseguro, eso nunca pasará. Antes de salir, Ernesto la miró y con una certeza algo dudosa, dijo, no te preocupes, porque eso no pasará. Nunca volveré a pedirte perdón. Se dio la vuelta, tomó su maleta y salió sin mirar atrás. Florencia permaneció donde estaba, en silencio. Sus manos temblaban, pero no por debilidad. Por primera vez, sentía que el dolor que Ernesto había causado no la destruiría. Al contrario, sería la base para algo nuevo, algo más grande. Ernesto la había destruido, pero, al mismo tiempo, despertó en ella algo que nunca esperó, una fuerza que empezaría a cambiar su vida para siempre. Y así, los días se arrastraban como un peso para Florencia. Desde que Ernesto se había marchado definitivamente, dejándola sola, ella se sentía como una sombra de lo que alguna vez fue. La casa parecía un sepulcro, y el eco del silencio era asfixiante. Era como si el mundo hubiera perdido todos sus colores, hasta que, una mañana nublada, su rutina fue interrumpida por una visita inesperada. La puerta se abrió, y una enfermera entró acompañada de un hombre alto con bata blanca y una mirada determinada. Florencia, este es el doctor Oscar. Él será el encargado de tu fisioterapia y de tu seguimiento de ahora en adelante, dijo la enfermera con un tono amable. Florencia levantó la mirada curiosa pero sin muchas esperanzas. ¿Otro médico que me va a decir lo que ya sé? ¿Que mis piernas nunca volverán a moverse?, dijo ella, con un tono cortante, casi desafiante. Oscar esbozó una sonrisa ladeada y tomó una silla para sentarse a su lado. No soy de hacer promesas que no puedo cumplir, pero tampoco soy de rendirme ante un buen desafío, dijo, con una calma que resultaba casi desconcertante. Florencia arqueó una ceja y cruzó los brazos. ¿Así que crees que puedes cambiar lo que otros no pudieron? No estoy aquí para cambiar el pasado, Florencia, respondió Oscar,
inclinándose levemente para quedar a su altura. Estoy aquí para construir un futuro contigo, pero eso solo funciona si tú también estás dispuesta. Había algo en la manera en que él hablaba, una mezcla de firmeza y empatía, que hizo que Florencia se sintiera escuchada por primera vez en meses. Aún así, no pudo evitar el cinismo que había crecido dentro de ella. ¿Y qué pasa si fallo? Si no puedo lograrlo. Oscar la miró directamente, sin apartar los ojos. Florencia, el único fracaso es dejar de intentarlo. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para ayudarte a descubrir lo que todavía es posible. Algo dentro de ella vaciló. No sabía si era la manera en que él hablaba, o el hecho de que no parecía tratarla como una víctima, sino como una persona completa, llena de posibilidades. Por primera vez una pequeña chispa de curiosidad apareció en medio de la oscuridad. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Oscar era implacable, pero de una manera inspiradora. Insistía en ejercicios que parecían imposibles para Florencia, pero siempre la animaba con palabras que nunca pensó que necesitaría escuchar. Vamos, Florencia, ya has enfrentado cosas mucho peores que este ejercicio. No me digas que vas a rendirte ahora, decía él mientras la ayudaba a mover las piernas con esfuerzo. Eso es fácil para ti decirlo, bufaba Florencia, sudando y luchando por completar el movimiento. Tú no estás en mi lugar. Tienes razón, respondía él, sin perder la calma. No estoy en tu lugar, pero lo que veo es a alguien que ya ha enfrentado lo peor y todavía está aquí, luchando. Eso es más de lo que la mayoría de las personas harían. Esas palabras resonaban en la mente de Florencia incluso cuando él no estaba cerca. Poco a poco comenzó a notar algo diferente. No solo era su trabajo físico lo que estaba cambiando, sino también la forma en que se veía a sí misma. Oscar no solo desafiaba sus límites físicos, sino que también la hacía cuestionar el peso emocional que llevaba. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Florencia se dejó caer en el sofá, exhausta, pero con una sensación de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Oscar se sentó frente a ella, observándola con una sonrisa de aprobación. ¿Por qué haces esto?, preguntó de repente. ¿Por qué te importa tanto alguien que ni siquiera conoces? Oscar guardó silencio por un momento antes de responder con sinceridad. Porque ya he visto lo que sucede cuando las personas se rinden a sí mismas, Florencia. Y no quiero que tú seas una de esas personas. Florencia permaneció en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que había una diferencia entre vivir y simplemente existir. Oscar le estaba dando las herramientas para hacer esa elección. Con el paso de las semanas, algo inesperado comenzó a surgir entre ellos. No era solo respeto o gratitud, era una conexión que Florencia no sabía que aún podía sentir, y comprendió que, tal vez, Oscar no solo la estaba ayudando a levantarse de nuevo, sino que también estaba reconstruyendo las partes de su corazón que habían sido destrozadas. Y, en ese momento, Florencia sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Era una mañana tranquila en la nueva casa de Florencia. Oscar, ahora no solo su médico, sino también el amor que nunca esperó encontrar, estaba en la cocina preparando el café. Florencia estaba en la terraza, disfrutando el aroma de las flores que había plantado con sus propias manos. Cada detalle de esa casa representaba una conquista personal, un símbolo de todo lo que había superado. La vida parecía finalmente haber retomado su rumbo. Con la ayuda de Oscar, había recuperado el movimiento de sus piernas, pero esa mañana traería un inevitable enfrentamiento con el pasado. Ernesto había dejado un mensaje, pidiendo verla por última vez. A pesar de las heridas que él había dejado, Florencia decidió ir, no por él, sino por ella misma. Sabía que necesitaba cerrar esa historia de una vez por todas. Al final de la tarde llegó al café donde habían acordado encontrarse. Ernesto ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, con los hombros encorvados y una expresión que oscilaba entre arrepentimiento y desesperación. Florencia entró con una postura firme, la cabeza en alto. Ya no era la mujer rota que él había dejado atrás. «Ernesto», dijo ella al sentarse. Su voz era serena, pero cargada de una fuerza que él no reconocía. Él la miró, tardando unos segundos en procesar el cambio frente a él. Florencia estaba radiante, con un brillo en los ojos que no veía desde hacía años. «Florencia, estás...»
Diferente, balbuceó, tratando de encontrar las palabras. Sí, lo estoy, respondió ella sin apartar la mirada. Porque he cambiado. Ya no soy la mujer que abandonaste en aquella silla de ruedas. ¿Y tú? ¿Qué quieres de mí ahora? Ernesto respiró hondo, como si necesitara valor para continuar. Me equivoqué, Florencia. Me equivoqué de una forma que no puedo reparar. Pero desde que saliste de mi vida me di cuenta de que perdí la mejor parte de mí. Tú. Solo quiero una segunda oportunidad. Florencia se inclinó levemente hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Una segunda oportunidad? Soltó una risa corta, cargada de ironía. ¿Tú crees que el amor funciona como un contrato, que puedes romper y renegociar cuando se te antoje, sin que haya consecuencias? Yo sé que te lastimé, pero todo el mundo merece una oportunidad para redimirse, insistió Ernesto, con un tono suplicante en la voz. Tú me conoces, Florencia. No puedes haber olvidado todo lo que vivimos juntos. Ella negó con la cabeza lentamente, como lamentando la ilusión en la que él aún vivía. Tienes razón, Ernesto. Recuerdo todo. Recuerdo cómo me dejaste sola en el momento más difícil de mi vida, cuando pensé que el hombre que amaba estaría a mi lado, pero a la primera oportunidad, te fuiste. Recuerdo cómo cambiaste nuestro matrimonio por una aventura pasajera. ¿Y sabes qué más recuerdo? Que fue después de que te marchaste cuando finalmente aprendí a amarme de verdad. Aprendí a valorarme, a ponerme siempre en primer lugar, a no dejar que nadie más me pisotee. Ernesto tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Estaba perdido, Florencia. No sabía cómo lidiar con todo, pero ahora sé lo que quiero, y te quiero a ti. Antes de que Florencia pudiera responder, Óscar apareció en la puerta del café. Había venido a buscarla, como habían acordado. Ernesto lo vio entrar, y su expresión cambió a una mezcla de envidia y resentimiento. ¿Y ese es él?, preguntó Ernesto, señalando a Óscar, que se acercaba con una sonrisa tranquila. ¿Ese es el hombre que elegiste para reemplazar todo lo que construimos? Florencia se levantó de la silla, manteniendo la mirada fija en Ernesto. ¿Reemplazar? Soltó una pequeña risa. Óscar no reemplazó nada, Ernesto. Él construyó conmigo lo que tú destruiste. Me mostró lo que significa amar de verdad, sin condiciones, sin egoísmo. Óscar llegó a su lado y tomó su mano con naturalidad. ¿Todo bien?, le preguntó, mirando a Florencia sin prestarle demasiada atención a Ernesto. Todo bien, respondió ella con una sonrisa tranquila. Solo necesitaba ponerle un punto final a algo que debió terminar hace mucho tiempo. Ernesto se levantó, con los puños cerrados, pero con una expresión derrotada. ¿Así que esto es todo? ¿Vas a desecharme como si nunca hubiera significado nada para ti? Florencia dio un paso adelante, quedando frente a él. No, Ernesto. Sí significaste algo. Fuiste la lección más difícil de mi vida, y por eso te lo agradezco. Pero mi tiempo de sufrir por ti se acabó. Ahora elijo la felicidad. Me elijo a mí misma. Sin decir más, Florencia se dio la vuelta y salió del café junto a Óscar. Ernesto se quedó parado, mirando cómo se alejaba, dándose cuenta de que la mujer a la que había subestimado ahora era inalcanzable. Ella no solo había superado lo que él le hizo, sino que se había convertido en alguien que él jamás volvería a merecer. En la calle, mientras caminaban de regreso a casa, Óscar la miró y preguntó con una sonrisa, ¿todo bien? Florencia apretó su mano y respondió con convicción, está más que bien, está perfecto. Y por primera vez, Florencia sintió que la historia de su vida finalmente estaba siendo escrita como debía ser, por ella misma. Era un día de sol radiante, con el cielo despejado y una suave brisa que hacía que las flores alrededor de la iglesia se balancearan suavemente. La pequeña capilla estaba llena de invitados, todos reunidos para celebrar un momento que desbordaba amor y superación. Florencia, en un elegante vestido blanco, caminaba lentamente hacia el altar con una sonrisa que reflejaba la paz que había encontrado. Cada paso que daba era más que una caminata hacia Óscar, era una declaración al mundo de que había elegido ser feliz. Óscar la esperaba en el altar, visiblemente emocionado. Sus ojos brillaban al verla acercarse, como si cada paso que daba fuera un regalo. Apretaba las manos nerviosamente, intentando contener la ansiedad de compartir el momento más importante de sus vidas. Florencia, por su parte, sentía su corazón latir con fuerza,
Pero no era miedo ni duda. Era la certeza de estar exactamente donde debía estar, afuera de la capilla, escondido entre las sombras de un árbol. Ernesto observaba la escena. Llevaba un traje sencillo. Sus ojos estaban fijos en Florencia, y aunque sabía que no tenía derecho a estar allí, algo dentro de él lo impulsaba a mirar. Cada sonrisa que ella compartía con Óscar era un doloroso recordatorio de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Dentro de la capilla, Florencia llegó al altar y se detuvo. Miró a Óscar, quien tomó su mano con delicadeza. Por un momento, cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera despidiéndose del pasado. Al abrirlos, todo lo que veía era el presente y el futuro, frente a ella. ¿Estás lista?, preguntó Óscar con una sonrisa suave. Nunca he estado más lista, respondió Florencia, con una voz firme pero llena de emoción. Mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia, Ernesto seguía parado afuera, incapaz de apartar la mirada. Recordaba cada error, cada momento en que eligió abandonar a Florencia, y ahora se veía obligado a confrontar lo que su indiferencia le había costado. Ella ya no era la mujer que había dejado atrás, era alguien que había florecido sin él, alguien que encontró fuerza en su ausencia. El arrepentimiento lo ahogaba, pero sabía que no había redención para él allí. Dentro de la capilla, las palabras «acepto» resonaron con firmeza. Óscar y Florencia se miraron con una intensidad que decía más que cualquier voto. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la capilla estalló en aplausos y lágrimas de felicidad. Óscar tomó el rostro de Florencia con ternura y la besó, sellando no solo un matrimonio, sino una travesía de amor, resiliencia y decisiones. Mientras los invitados salían de la capilla para celebrar, Florencia lanzó una última mirada al horizonte. Sabía que Ernesto estaba cerca. Había algo en el aire que se lo decía, pero en lugar de sentir ira o dolor, sintió una paz abrumadora. Ya no había espacio para el pasado en su vida. Había elegido el amor, pero sobre todo, se había elegido a sí misma. Afuera, Ernesto finalmente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cada paso era pesado, como si cargara el peso de todas las decisiones equivocadas que había tomado. No necesitaba escuchar las palabras de ella para entender lo que había pasado allí. Florencia ya no era suya, ahora era de ella misma, y eso era algo que él nunca podría cambiar. Mientras Florencia y Óscar subían al auto decorado para comenzar su nueva vida juntos, las campanas de la capilla resonaban con fuerza, como si anunciaran la liberación de todo lo que ella había dejado atrás. Miró a Óscar, quien tomó su mano una vez más. ¿A dónde vamos ahora?, le preguntó él, con una sonrisa que parecía contener todas las posibilidades del mundo. «A donde queramos», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Y con eso, el auto partió, dejando atrás la capilla, las sombras del pasado y a un hombre que finalmente entendió el verdadero significado de la pérdida.